Sí. Sí. Buenas tardes, bienvenidos a la Residencia de Estudiantes. Hoy iniciamos el ciclo Ciencia en Acción, que organiza la Residencia de Estudiantes en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y este ciclo, como verán en las distintas sesiones, se plantea como una serie de encuentros, de diálogos sobre intereses comunes entre la ciencia y la empresa. A lo largo de 4 encuentros contaremos con la participación de destacados científicos, empresarios y también moderadores especializados en los distintos temas. El ciclo que comenzamos hoy está coordinado por el profesor Antonio Hernando, a quien agradecemos mucho su sabiduría, su entusiasmo y realmente la colaboración con la residencia. Voy a decir solo algunas cosas de su currículum. Ha sido catedrático de magnetismo en la Universidad Complutense de Madrid, director del Instituto de Magnetismo Aplicado muchos años, es académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la Residencia. Y como tal, pues ha colaborado mucho con nosotros y prestándonos siempre su generoso asesoramiento. Así que muchísimas gracias, Antonio, por tu entusiasmo y, en este caso, por el diseño de este ciclo tan brillante. Este ciclo constará de 4 sesiones, como ahora presentará el profesor Antonio Hernando. La primera dará paso a continuación y contará con la participación, que están aquí en la mesa, de Miguel Ángel García, Carlos Blanco, que le oiremos en remoto, y Vicente López Ibor. Y la segunda sesión también tendrá lugar hoy a las 7:30 y participarán María Vallet, Juan Lladó y estará moderado por Elena Salgado, que está aquí hoy con nosotros también. Y el miércoles 25 a las 7 de la tarde será el tercer encuentro y el último encuentro el jueves 26. Quiero darles las gracias a todos los participantes, nuestro agradecimiento por participar. Y agradezco a todos ustedes que se hayan conectado esta tarde para acompañarnos a través del portal Edad de Plata. Y, como saben, si tienen alguna pregunta o comentario, pues pueden mandarlo a través del correo electrónico preguntas@residencia.csic.es. Así que le paso la palabra a Antonio Hernando, que va a presentar el ciclo, y a los conferenciantes de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia, por tu presentación. Lo que pretendemos con estos encuentros, pues, es que se hable de ciencia y de una vertiente de la ciencia que es su utilidad social y económica, etc. Por eso vamos a establecer estos encuentros con empresarios. De todas formas, a mí me gustaría que también latiera por debajo de todas estas charlas lo que es el concepto de cultura científica. La ciencia es fundamentalmente un método, que es el método científico, que utiliza un lenguaje matemático. Estoy haciendo referencia a lo que se entiende por ciencias duras en general. Digo que utiliza un lenguaje matemático para explicar experimentos que sean reproducibles. Este método nos ha permitido tener varias certezas. Por supuesto que según vamos adquiriendo esas certezas, el método va desbrozando el horizonte de lo desconocido y cada vez nos damos cuenta de que, por mucho que sepamos, lo que nos queda por saber es siempre más. En la frontera del conocimiento puede haber diversas opiniones de los científicos respecto a lo desconocido, respecto al futuro, pero nunca puede haberlo en las certezas. Un buen ejemplo lo estamos viviendo ahora con el COVID, en que se ve que distintos virólogos, distintos especialistas pueden tener distintas opiniones porque están hablando de la frontera, están moviéndose en la frontera del conocimiento. Pero hoy tenemos unas certezas muy bien establecidas. Sabemos que la materia ordinaria está formada por átomos, sabemos lo que son las células, sabemos lo que son las estrellas. Y es cultura científica, yo creo, una buena medida de la cultura científica, la que tienen las sociedades en que sus filosofías, sus creencias, sus religiones, etcétera, encuentran siempre un tope en las condiciones de contorno.
Y es que cualquier teoría que vaya al final, cuando intersecta con la ciencia, en contra de las certezas científicas, pues no debe ser, no está bien establecida. Esto es un poco lo que quería yo insistir sobre la cultura científica. Pero, como decía hoy Javier San Pedro en El País, es verdad que la ciencia, como convence a los que están fuera de la ciencia, es con sus aplicaciones, con su utilidad. Y esto es de lo que vamos a hablar aquí. En primer lugar, en el primer encuentro, participa Carlos Blanco, que es ingeniero de telecomunicación por la Universidad de Vigo y que se ha formado en Bazán, Navantia, donde ingresó pues, como aprendiz en el Departamento de Electricidad y Electrónica y actualmente es el director de Research and Innovation de Navantia. Tiene una experiencia en muchísimos proyectos de fragatas, etcétera, y yo creo que es un placer poder contar con él por su participación en este encuentro. El doctor Miguel Ángel García es un investigador del CSIC que tiene un historial brillante en aspecto investigador, es doctor con premio extraordinario y ha sido, aparte que ha trabajado en muchos laboratorios, en el Argonne National Laboratory en Chicago, en el European Synchrotron Radiation Facility, en el Nobel, es secretario del Comité Científico Asesor de Radiofrecuencias y Salud, profesor honorífico de la Universidad Autónoma de Madrid. Y sobre todo yo, esto quizá muy relevante, ha obtenido de la Fundación BBVA una de las becas Leonardo que se concede a los investigadores más importantes de su edad. El moderador es Vicente López Ibor, que es doctor en Derecho, graduado por la Harvard Business School y graduado por el IES. Ha sido regulador energético, presidente y fundador del Instant Renewable Energies y es presidente de la Federación Europea de Asociaciones de Derecho de la Energía, FELA, y presidente de la Asociación Española de Derecho de la Energía. Es también presidente del Comité de I+D del Círculo de Empresarios y ha publicado numerosos trabajos. Ellos tienen la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, directora y personas asistentes a este acto, a este encuentro. Para mí es siempre muy grato venir a la residencia, que es como un centro de inspiración permanente en el ámbito del pensamiento, de la cultura, del encuentro de la ciencia y de la intelectualidad española, una institución centenaria de tanto peso y de tanto relieve y que hace una labor también para el conjunto de la comunidad científica y cultural de primera línea desde hace tantas décadas. Luego, de nuevo, es muy grato retornar, como hemos hecho hace ya algún tiempo, a hablar de ciencia y empresa y hacerlo bajo la inspiración de la residencia de estudiantes. El profesor Hernando, que, como ya ha dicho la directora, reúne a su conocimiento y experiencia algo que está más allá del conocimiento de la experiencia, o que quizás sea la convergencia final de ambas, que es la sabiduría, y es el creador de estos encuentros ya de manera permanente durante al menos, en lo que yo conozca, más de 3 años, de manera sucesiva, en distintos formatos, pero siempre reuniendo a gente y instituciones de mucha calidad. Ha utilizado 2 expresiones que igual luego podemos comentarlas en el debate, que es cultura de la ciencia y reto de lo desconocido. He tomado nota de esto último porque me ha gustado mucho. Casi siempre se hace esa reflexión de la ciencia mirando hacia adelante, lo que falta por completar. Pero yo creo que reto de lo desconocido es un tanto intemporal, ¿no? Puede admitir todos los momentos. También puede ser referido al pasado, algo que falta por completar, alguna pieza del puzzle de la que todavía no se dispone, aunque se haya dado pasos muy importantes hacia adelante.
Bueno, la verdad, a quien venimos a escuchar es a Carlos y a Miguel Ángel, los dos expertos y grandes conocedores en la materia. Yo trataré de animar el diálogo y hacer alguna consideración, quizá alguna también de tipo personal, pero lo importante es escucharle a ellos. O sea que, en primer lugar, tiene la palabra el profesor Miguel Ángel García. No le voy a presentar porque ya lo ha hecho con la autoridad precisa el profesor académico Antonio Hernando. Tienes la palabra, Miguel Ángel. Muchísimas gracias, Vicente. Bueno, ante todo, dar las gracias a los organizadores, en especial a Antonio, por la oportunidad de participar hoy aquí, y a la Residencia por organizar este ciclo a pesar de las dificultades. A ver, el tema de la interacción con la ciencia y la empresa es un tema recurrente que nunca se resuelve. Y no sería fácil dar una solución. Con mucho se podría hablar el diagnóstico de por qué no. Porque un empresario tiene unas necesidades, unas obligaciones, unos objetivos que cumplir que no coinciden con los que en general tiene el mundo de la ciencia, que lleva, pues, a decir, otros ritmos, otras formas de trabajar, y bueno, muchas veces un empresario no se le califica por los fracasos que ha tenido, sino por los éxitos. Mientras que en el campo de la ciencia, al revés, los científicos tienen que estar absolutamente seguros y convencidos de todo lo que dicen. Y son eslabones de una cadena que funcionan de distinta forma, y muchas veces el engranaje es la principal dificultad. Y eso, por ejemplo, los programas de la Unión Europea han dedicado esfuerzos, dineros y tiempo ingente a ver cómo se pueden conectar, pero no es sencillo. Yo creo que yo tengo la oportunidad de trabajar en un centro que ha sido un ejemplo de los más brillantes que ha habido en España y en Europa, lo ha dicho mucha gente, para conectar ciencia y empresa, que fue el Instituto de Magnetismo Aplicado, donde se combinaba la investigación básica con la investigación aplicada. Y, bueno, de manera resumida, lo que se hacía es que se trabajaba por la mañana en hacer experimentos en ciencia, y por la tarde pues se trabajaba para resolver problemas industriales y problemas tecnológicos. Y eso te hacía saber en dónde estaban los retos, dónde estaban las dificultades de la empresa, de manera que cuando tenías un resultado de investigación novedoso, podías saber si era aplicable para resolver alguno de los problemas de la ciencia y la investigación. Y bueno, son muchos los ejemplos de éxito de ese centro, entre ellos pues la creación de una spin-off que está trabajando muy bien, y bueno, yo creo que además Carlos nos puede hablar muy bien de ella porque lo conoce, las aportaciones de la spin-off de Micromag, de la spin-off del instituto al campo en el que trabaja Navantia, ¿verdad? No sé si me oís. Ahora sí. Vale. Pues, te decía, bueno, buenas tardes a todos, que es un muy buen ejemplo esa spin-off. La verdad es que es un gusto trabajar con ellos, y siempre con ideas muy frescas y muy interesantes. Su opinión, a lo mejor, y Carlos, ¿cómo ves tú el engranaje entre ciencia y empresa desde el otro lado? Bueno, yo la verdad un poco estaba así bastante atento al resumen que hacías, y un poco desde nuestro lado también se percibe eso que evidenciabas, ¿no? Que son como dos ritmos distintos, que incluso se les mide de manera diferente, aunque yo creo que personalmente es donde hay un gran potencial, ¿no? Luego yo tengo por ahí algunos ejemplos, y en particular, ahora mismo yo personalmente tengo varios proyectos en curso con algunas de las universidades, y de manera muy satisfactoria, ¿no? Incluyendo pues spin-offs del tipo Micromag, con la que estamos pues presentando proyectos a nivel europeo, lo cual pues es un orgullo, ¿no? para España, disponer de este ecosistema que es capaz desde la ciencia, digamos, básica,
poner en valor esos conocimientos a través de las empresas y llegar a productos tangibles, ¿no? Aunque el camino, como estabas explicando, no siempre es fácil, ¿no? Y yo creo que las dos partes no tenemos totalmente engrasado la manera de proceder. Carlos, sé que ibas a presentarnos a través de unos slides algunos de los avances y trabajos que estáis haciendo en el orden tecnológico y comentarlo y algunas de tus reflexiones. Pero yo antes le querría preguntar a Miguel Ángel, anticipando quizá un diálogo posterior, porque tú comentabas que los intereses son contrapuestos de los dos lados, de ciencia y de la empresa. Pero yo pienso que pueden serlo o pueden ser coincidentes o convergentes. Un buen ejemplo probablemente es lo que los dos habréis vivido, y tú señaladamente por lo que ha explicado Antonio, en programas internacionales de investigación, donde hay que buscar juntos equipos interdisciplinares, un mismo objetivo y además en unos plazos dados, y por tanto el ritmo te lo marcan los acontecimientos. Entonces, y Carlos lo verá también desde el ámbito de la empresa y en su función de director de investigación y tecnología, como esos plazos, y compites de una parte contigo mismo y de otra con el entorno y el entorno de otras empresas y centros de investigación que tienen que cumplirlo en unos calendarios dados y con unas exigencias predeterminadas. ¿Cuál es vuestra experiencia en ello? ¿Los proyectos conjuntos de investigación europeos han servido también para medir la calidad del tejido español de ciencia, empresa, innovación? ¿Cuál es vuestra valoración al respecto? Bueno, por mi experiencia en los proyectos europeos, se introdujo un indicador que ahora ha sido tremendamente útil para todos, que se llama el TRL, que es Technology Readiness Level, que te dice, cuando vas a proponer una investigación o vas a proponer un proyecto, cuál es el nivel de disponibilidad de la tecnología, cómo estás de lejos de poderlo transferir. De manera que sea muy claro que cuando haces investigación básica, que es algo que hay que hacer, lo digas. Estoy en lo que llaman unos TRL muy bajos. Si esto no es fácil que a corto plazo pueda tener una transferencia. Mientras que si presentas un proyecto donde dices que los niveles de transferencia están muy, muy cercanos, te van a obligar a ello. Y a lo mejor es lo mejor ser muy claros y no intentar vender motos cuando estás haciendo una investigación básica en laboratorio, y que cada convocatoria tenga claro a quién va dirigida y que quien solicita en esa convocatoria pues sea consciente de lo que ha hecho. Para eso necesita un conocimiento, desde la parte científica, necesita un conocimiento de cómo funcionan las empresas, que eso es lo que comentaba, que muchas veces no tienes, salvo que pues muchas veces los problemas industriales que se resolvían en el instituto eran fundamentalmente pues para poder tener un estudiante o poder pagar un congreso y tal, pero el conocimiento y la capacidad de conversar con el otro lado que te daban era posiblemente lo más valioso. Que cuando tú hablas con una empresa o te proponían un proyecto y tal, eras un poco consciente de lo que ellos necesitaban y hasta qué punto tu investigación o tu trabajo podría llevarles a los puntos a los que ellos necesitaban. Y a veces se produce el camino contrario, que hay al acabar el proyecto, que puede acabar en una innovación, una transferencia tecnológica o una mayor innovación, hay apetito conjunto y se anima también al grupo empresarial, según tu experiencia, en volver para atrás e intentar desde una investigación más cerca a lo que podría ser investigación básica, dar un impulso hacia adelante. ¿O en tu experiencia la predeterminación de objetivos marca hasta dónde puedes llegar? Bueno, es verdad, muchos proyectos que han tenido éxito, luego las empresas cuando están buscando nuevos proyectos para no quedarse atrás, para seguir posicionándose como líder, siguen buscando cosas nuevas, pero siempre te preguntan qué es lo que ya tienes. O sea, plantear, ¿podrías conseguir esto? Eso muchas veces es muy difícil, o simplemente no, se le dice no, eso es algo que está muy lejos de lo que tenemos ahora. Más que nada la ciencia, con lo que hemos conseguido, las investigaciones básicas que hemos desarrollado, aquí estamos y valorar un poco hasta qué punto puede ser transferible a corto o a medio plazo. Sí, volveremos sobre ello porque sé que tú eres persona que además es una persona de patentes. También en tu haber cuentas con varias patentes, con lo cual el efecto de resultados del producto de investigación lo has experimentado. Pero quería
devolverle la pregunta a Carlos antes de que nos presente nos haga la presentación que tenía prevista esta tarde. Es decir, si en tu experiencia ha ocurrido algo parecido a lo que señala Miguel Ángel o es de carácter diferente. No, bueno, yo ahí coincido bastante con lo que él ha manifestado, ¿no? Muy rara vez a lo largo del desarrollo, que aunque sean proyectos incluso de ciclo largo, pues te has parado y planteado, decir, oye, has detectado que a lo mejor puede haber una necesidad y eres consciente de que en ese camino que has ido recorriendo hay un área que requeriría más desarrollo, pero desde el punto de vista de la empresa, rara vez, o al menos en el sector más industrial, quizás no a lo mejor en las empresas farmacéuticas o en otros sectores, yo no soy conocedor, por rara vez pues te planteas, dice, oye, ha pasado esto, ¿qué pasa si volvemos sobre nuestros pasos y emprendemos el camino desde esa perspectiva, ¿no? Pero sí que luego, de forma positiva, sí que esas relaciones, y como apuntaba Miguel, sí que se han dado ocasiones en las que, a raíz de una colaboración fructífera, pues emprendes otros caminos que, bueno, pueden tener resultado, pero sí que vas construyendo, en fin, lo que yo llamo el ecosistema a tu alrededor, en el que te vas apoyando y que muchas veces, si no casi siempre, pues empieza por esa investigación más básica, ¿no? Muy bien. No sé si prefieres ahora presentarnos lo que tenías pensado y luego continuamos nuestra conversación. Pues perfecto. Así sí, a lo mejor da pie. Es un poquillo... vamos a ver. Esto lo voy a poner aquí. No sé si se ve ya. Ahora se ve. Perfecto. Bueno, pues un poquillo, simplemente por poner a la audiencia en contexto, porque a lo mejor no todo el mundo nos conoce, quiénes somos y un poco qué hacemos, ¿no? O sea, Navantia es una empresa pública, 100% propiedad del Estado español, una empresa que tiene mucha tradición, casi cerca de 300 años. En el 2016, por ejemplo, celebramos el centenario de lo que sería el germen de la empresa de aprendices, que se llamaba la Escuela Obrera. Es una empresa estratégica de defensa, con mucho carácter tecnológico y, como puede ser de otra manera, pues ya conectada a la promoción y el desarrollo de la industria 4.0, ¿no? Un poquillo, pues, quiénes somos y qué hacemos, así de forma muy rápida, pues somos casi 4.000 personas, de las cuales más de 700 son ingenieros o titulados superiores, y que trabajamos a nuestro alrededor con aproximadamente más de 8.000 personas, ¿no? Es una empresa que está situada a lo largo de España, en la zona de Galicia, en la zona de Murcia, Cartagena y en San Fernando, Vella de Cádiz, como centros más importantes, con las oficinas y la dirección pues, ahí en Madrid, ¿no? Internacionalmente estamos en varios países, ahí un poco se ha puesto, digamos, tenemos delegaciones en Noruega, Estados Unidos, en Venezuela, en Turquía, en Arabia, en India y una filial en Australia, derivadas pues, del proceso de internacionalización de los últimos 20 años y al amparo de los diferentes programas que, como podéis ver ahí en el mapa, pues, han sido programas de fragatas o buques de transporte de superficie o incluso en colaboración con, en este caso, con la DCNS, pues de submarinos en los países asiáticos, ¿no? Es una empresa de la que se denomina pues, tractora en el sector. Digamos que tiene una gran influencia tanto en lo que es la generación de puestos de trabajo como en los parámetros económicos en las zonas en las que opera, y que como, digamos, áreas de productos o servicios, pues están los propios buques, productos de diversificación eólica, reparaciones. Tenemos una división importante de sistemas que ahora veremos, reparaciones y conversiones en la parte más civil,
y con una cierta capacidad bajo licencia de construcción de motores y turbinas, ¿no? Y luego pues, estamos desarrollando todo lo que es el apoyo al ciclo de vida de nuestros productos o incluso un poco más allá. Quizás gráficamente en esta ficha podemos ver un poquillo este resumen, ¿no? Podéis ver ahí todo el abanico de productos de buques y submarinos, desde pequeñas lanchas o incluso los buques oceanográficos hasta pues, los grandes buques, los portaaviones, del que se exportó uno para la Marina tailandesa, ¿no? Y en el centro un poco la parte más electrónica, o nosotros llamamos de combate, ¿no? Con los sistemas de control, comunicaciones, artillería, incluso sistemas pues, más con el ámbito civil de vigilancia de aguas o litoral, ¿no? Y la parte pues, de licenciada de motores, turbinas, y luego ya el sector pues, de transformación de buques, reparación o modernización de los mismos, ¿no? Pero bueno, hoy estábamos aquí para hablar de tecnología y un poquillo, pues esto resume la historia de la evolución tecnológica de una empresa como la nuestra, que allá pues, a mediados del siglo pasado, ¿no? En 1950, 60, lo que se hacía era, a través de la Armada, de manera gubernamental, se compraban proyectos en el extranjero, en este caso, pues, fragatas de diseños de los años 50, como pudieron ser las de Eges, y se traía todo para el país, y aquí, pues, con la ayuda inicialmente, pues, de capacidad extranjera, digamos que en sus orígenes la ingeniería era británica y militar, y luego, pues bueno, se fue evolucionando a capacidad propia, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve un poquillo esa evolución con los productos y en la parte derecha, pues cómo esa evolución tecnológica ha permitido pues, al país, ¿no? Como arrastre, pues desarrollar esas capacidades de tal manera que en uno de nuestros buques, un LPD concretamente, pues se llegó a rozar niveles de entre el 70-75% de nacionalización, ¿no? Y por otro lado, toda esta trayectoria viene acompañada del desarrollo pues, de la tecnología y de esas herramientas tecnológicas que permiten pues, el ir acometiendo estos desafíos, ¿no? Pensé, vamos, yo cuando entré en el año 84 como aprendiz, se estaban implantando los primeros ordenadores en el que, al menos en este ámbito, pues, fue una empresa pionera, y recuerdo pues, que pesaban del orden de media tonelada. Bueno, los ordenadores, aquellas pantallas que ahí solo salían números, gráficos ninguno, a lo que estamos hoy, pues como liderando toda la parte tecnológica de los gemelos digitales en el mundo naval, ¿no? Entonces es una curva de aprendizaje y desarrollo en el que ha habido de todo, no sé si Miguel estará de acuerdo, pero que ha habido de todo, ha habido desarrollos desde TRLs medios a TRLs altos, pero incluso desarrollos de tecnologías o procesos desde puntos prácticamente que ni se conocían. Esto nos lleva a que, oye, ¿por qué se innova o por qué innovamos al menos nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Que nosotros hacemos productos tecnológicamente complejos y además de gran valor, hay que pensar que estos barcos cuestan centenas de millones, ¿no? Y que somos una industria mayoritariamente integradora. Es decir, nosotros no desarrollamos chips ni desarrollamos componentes básicos, ¿no? Eso se hacía antiguamente. De hecho, el modelo americano, los grandes astilleros, aún a día de hoy conservan cierta capacidad de desarrollar y fabricar todos los elementos, pero el mercado sin duda te lleva a la especialización y que cada vez hay pues, más donde elegir con sus líneas de innovación, ¿no? Pues con este contexto es necesario pues, adquirir estos conocimientos que te permitan abordar esta complejidad creciente, que vienen de la mano del trabajo que hace la investigación básica, aplicar estos conocimientos
en tus productos, procesos o con la manera que abordas el mercado, de tal manera que lo que produzcas es un cambio en tu manera de operar, ¿no? Y eso es un poquillo el círculo vicioso, ¿no? Entonces, uno innova pues, para adaptarse al mundo cambiante en el que estamos. Para ser, la innovación debe de ser uno de los pilares del motor de crecimiento de las empresas y a través de la generación pues, de esos productos o procesos que te permitan tener ese delta que te hace ganar o permanecer en el mercado, ¿no? ¿Y todo esto cómo se hace? Pues normalmente uno no es capaz de hacerlo solo y en nuestro caso pues tenemos la suerte de poder contar con un ecosistema amplio y que además estamos intentando con muchas ganas ampliarlo y que ahí podéis ver pues, en fin, un resumen de entidades y centros tecnológicos con los que colaboramos habitualmente, ¿no? Y con los que tenemos pues, relación de forma continuada. También tenemos establecidos unos marcos de colaboración estables con todas las universidades en las áreas en las que operamos, como podéis ahí ver pues, a través de distintas cátedras, precisamente para impulsar lo que comentaba Miguel, ¿no? Impulsar este desarrollo o trasvase del trabajo que se hace en las instituciones de investigación hacia aplicarlo un poco a la empresa para resolver los retos, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues también podéis ver ahí un poco que en este mapa aproximadamente un tercio, digamos, somos capaces de hacerlo dentro de la casa, como explicaba Miguel, en terreles pues, muy altos, lo que es ya aplicación o aplicación diferente de cosas existentes, y básicamente pues, en 2/3 lo hacemos acompañados de estos centros y entidades o de la mano pues, de otras empresas, ¿no? O sea, con lo cual, pues bueno, hemos un poquillo balanceado, ¿no? Y dedicando pues, un gran porcentaje de nuestra facturación al área esta de innovación y desarrollo, que es muy necesaria, ¿no? Como ejemplos, he traído así los más recientes. Todos habéis oído hablar del programa de la F110, que en sí mismo es una fuente de desarrollos tecnológicos nacionales. Aquí, por ejemplo, hemos representado lo que se denominaron proyectos tecnológicos para el desarrollo de forma nacional de los sensores más importantes del buque, y que ha sido un esfuerzo que se ha venido desarrollando desde el 2015, ¿no? Y que todavía continúa hasta bien entrado el 22. Y por otro lado, el exponente un poco que representa prácticamente la cadena de madurez tecnológica es un programa como el de los submarinos, en el que pocos países disponen de la capacidad para acometerlo, y que ha representado pues, una necesidad de desarrollo no solo en el producto, sino en todos los procesos y todo lo que soporta los mismos, ¿no? Y desde desarrollo de disciplinas, como pueda ser la simulación, la configuración, la ingeniería de sistemas o el safety, el denominado safety, la seguridad del producto, la tripulación y del medio ambiente, a la madurez de aplicaciones como la pila de combustible, que todos conocemos pues, que todavía está incipiente en muchos aspectos y en términos militares pues, era todavía, pues, no había nada, ¿no? Hubo que desarrollar muchas cosas para conseguir cumplir los estándares. Bueno, aquí podéis ver un poquillo cómo es el tema de la pila, y bueno, voy a dejar un enlace por si alguien tiene interés. Es muy ilustrativo, el que se ve el desarrollo de cómo es el sistema, en qué consiste y cómo se ha llegado a donde estamos, porque una cosa es tener una instalación en tierra y otra cosa es ser capaces de empaquetar en un pequeño volumen toda la complejidad que tiene un sistema de este calibre,
y además cumpliendo pues todos los requisitos o demandas que tiene este mercado, en el que tienes que resistir temperaturas muy severas, esfuerzos mecánicos muy elevados, etcétera, etcétera, ¿no? Y la propia F-110, pues con todas las tecnologías ya aproximándonos al mundo digital, como es el gemelo, es el primer buque que tiene especificado un gemelo digital, aspectos como la ciberseguridad están en boga, o un poco pues un sistema novedoso que hemos patentado, bueno, si Dios quiere en abril, digamos, será definitiva, que constituye pues como la espina, el canal de transmisión a lo largo de todo el barco, y que además permite unir las personas con los sistemas de una manera que antes no existía, ¿no? Y la incorporación pues, de todas las tecnologías emergentes, como veis ahí, ¿no? Desde la impresión aditiva, nuevos materiales, equipos mucho más sofisticados y nuevos sistemas de control, ¿no? Y ya, digamos, finalmente, y como puede ser de otra manera, pues toda la transformación digital que estamos desarrollando y que nosotros pues materializamos en el concepto que denominamos Astillero 4.0, que se soporta en 13 tecnologías de todos conocidas, ¿no? Desde la nube, la ciberseguridad, el tratamiento masivo de datos, la realidad aumentada, la simulación, la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, los materiales, la robótica. Y todo esto pues, tiene que venir acompañado o conecta con los productos inteligentes, las infraestructuras inteligentes, los procesos eficientes y la gran transformación y el gran reto que es, en fin, que todas las personas nos adaptemos a esta nueva forma de trabajar, ¿no? Y por tanto de la transformación digital completa. Y un poquillo, para terminar, os dejo un pequeño vídeo que lo resume pues, probablemente mejor. No solo proyectamos para el futuro, ya lo estamos construyendo. Navantia ha sido líder en tecnología durante más de 250 años. Con nuestro compromiso inquebrantable con la innovación y nuestra red de alianzas estratégicas, hemos desarrollado algunas de las capacidades navales más sobresalientes del mundo. Hoy integramos, construimos y exportamos los buques y productos navales más complejos, incluyendo submarinos y fragatas con el Aegis. Ya hemos integrado Timón y Puma en Sea 1654 para la Marina Australiana. Estas tecnologías nos ayudan a optimizar la gestión de nuestros astilleros, ganando eficiencia y manteniendo un control adecuado sobre los proyectos e instalaciones. También nos permite afrontar con confianza nuestro desafío más grande y más reciente, construir el futuro de Navantia, el astillero 4.0. Se trata de un modelo propio, de la adaptación a nuestro sector del concepto Industria 4.0. Navantia ha desarrollado activamente la Industria 4.0 en España y Europa, trabajando estrechamente con universidades, gobiernos e instituciones de la Unión Europea. Juntos promovemos y transmitimos los requisitos de la Industria 4.0 a nuestros socios y subcontratistas en la industria naval. Esto no es solo un esfuerzo de la compañía, es un esfuerzo español y europeo. El Astillero 4.0 es la realización de nuestra visión, ser una empresa sostenible, estratégica e internacional en la industria naval. El Astillero 4.0 está a la vanguardia de la construcción naval en Europa, creando una revolución digital en esta industria, construyendo nuevos entornos colaborativos y ecosistemas, con un modelo de innovación más ágil y contribuyendo a la capacitación y modernización de las personas. Nuestros buques de hoy son los predecesores de futuros buques verdaderamente autónomos. El Astillero 4.0 es nuestro presente y también nuestro futuro. Es nuestro compromiso para mantenernos innovadores y competitivos siempre. Muy bien, Carlos, pues muchas gracias. Muy interesante. Yo creo que hay, y se puede entender implícitamente de tu presentación, que hay un aspecto previo que es de carácter estratégico, la toma de posición en un determinado momento de una nación, de decidir qué industrias tienen un carácter estratégico y tecnológico
y en qué términos determinar o apoyar de una manera sostenida recursos para su desarrollo. Y luego pues, otros muchos aspectos que has destacado, pero yo querría preguntarle a Miguel Ángel sobre ese grado de relación entre los centros universitarios y el mundo de la ciencia y las empresas tecnológicas, como es el caso de Navantia, una empresa muy singular, que además nos recordaba Carlos que ahora es dentro del nicho de actuación que tiene en una industria de defensa tan importante como esa, es más de integración de servicios. Sí. Yo, de la presentación de Carlos, me he quedado con 2 ideas que me han parecido fundamentales, que la primera es lo de crear los ecosistemas de convivencia y de compartir, y luego lo de las colaboraciones estables. Es decir, solo si compartes tiempo, compartes espacio, compartes proyectos desde la academia con la empresa, puedes empatizar y entender cuáles son las necesidades, las formas de trabajar, los requerimientos del otro lado, para poder ver qué es lo que les puedes ofrecer o qué es lo que puedes conseguir de ellos. Y eso es fundamental. Muchas veces, a lo mejor, trabajamos con una empresa para un proyecto que es básicamente pues, dar soporte a una medida donde a lo mejor lo que tienes es el equipo o el protocolo, pero cuando estás compartiendo con ellos unas horas, unos días, pues las conversaciones de café, las comidas, las charlas, pues te permiten saber qué es lo que necesitan, cómo funcionan, cuáles son sus requerimientos, cuál es su forma de trabajar. Y eso es lo que muchas veces luego da lugar a colaboraciones porque te das cuenta de qué es lo que puedes aportar. Y sin eso es muy difícil. Mira, hay un ejemplo que me recuerda mucho, cuando trabajando con Antonio Hernando, vinieron al instituto a pedirnos una cosa para un sensor de una grúa que levantaba tapas, unas tapas de unos hornos. Y bueno, pues cuando nos lo contaron en el instituto empezamos a pensar en una solución de laboratorio más, hasta que nos fuimos al sitio donde tenía que trabajar, que eran los hornos de Koch de Ensidesa, de lo que hoy es ArcelorMittal. Y vimos en qué condiciones tenían que trabajar allí, con la humedad, con el salitre, con las llamaradas de humo saliendo y tal. Y viendo cuál era el problema y cómo tenían que trabajar y cómo era la grúa que tenía que moverlos y los golpes que daba y tal, pues fue cuando podemos dar una solución. Y muchas veces es así. Si no te pasas un día viendo cómo funcionan las cosas, cómo trabajan, es necesario compartir tiempo, compartir espacio, y aunque a lo mejor no empezar con voy a resolver un problema tecnológico para cambiar toda tu tecnología, sino empezar a colaborar con los problemas del día a día, que por un lado la academia puede ayudar a financiar la investigación y por otro lado las empresas les puede ayudar a resolver problemas industriales, es como se forma lo que decía Carlos, el ecosistema y las colaboraciones estables, que es lo que hace que luego sepa, como decía, qué puedes pedir del otro o qué le puedes ofrecer o cuáles son sus necesidades. Y Carlos, decías que ese ecosistema al que se refería Miguel Ángel ha ido evolucionando lógicamente con el tiempo, también por razones obviamente de naturaleza tecnológica. Vosotros hacéis 1/3 in-house y 2/3 fuera del corazón de la compañía, y apoyándoos mucho, entiendo, en ese ecosistema de universidades y centros de investigación, no solo nacionales, sino extranjeros. Mi pregunta ahí muy directa es, ¿con quién compite hoy Navantia en el mercado internacional y cuál es su factor diferencial en términos competitivos y en qué le apoya la investigación, la universidad, la ciencia española para poder ser mejor, competir mejor y diferenciarse más acertadamente? Una buena pregunta. Nuestros competidores aquí dentro de Europa pues son de sobra conocidos, ¿no? Y además casi digamos que si nos midiésemos en tamaño, pues nosotros somos relativamente pequeños comparados pues con un BAE o un Thales o la DCNS o Fincantieri, porque además en este sector está empezando a pasar como con la banca, ¿no? Que se están, digamos, haciendo asociaciones cada vez más grandes, ¿no? Y entonces pues tenemos que competir pues, con esas grandes entidades, ¿no? ¿Qué nos diferencia? Bueno, pues hasta ahora hemos tenido la suerte de dar con la clave de un buen producto. El éxito de las F-100 es innegable. Un buque de mediados de los 90, principios de los 2000, que ha estado presente, yo diría que en todos los concursos de fragatas del mundo, ¿no?
Es cierto pues, que hay una parte también importante a desarrollar en la que creo que sí que nuestros competidores pueden estar a lo mejor al mismo nivel o un poquillo por delante, que puede ser en los procesos, ¿no? Los procesos son claves para las eficiencias de las empresas. Y yo creo que es un poquillo la visión, ¿no? Y en relación con las universidades o los centros tecnológicos, en nuestro caso ha habido de todo, ¿no? Es cierto, pero yo creo que hemos tenido bastante suerte. Hemos tenido bastante suerte porque las colaboraciones que mantenemos han dado lugar a, como explicaba Miguel Ángel, a mejoras en esos productos o a productos o servicios en sí mismos, ¿no? Que de otra manera nosotros probablemente no hubiésemos acometido o no hubiésemos tenido toda ni los recursos ni las ideas para llevarlos a ese nivel de madurez. Sí la dirección, o sea, saber para dónde queremos ir, pero no quizás el cómo llegar a ese punto, ¿no? O sea, yo creo que nosotros hemos tenido y tenemos esa gran suerte. Por el medio, como también apuntaba Miguel Ángel, oye, pues hemos tenido pues, fracasos, como no puede ser de otra manera, en toda actividad innovadora, ¿no? Pero eso es así. Y a los investigadores, ¿dónde nos sentimos fuertes y en qué tenemos que mejorar? ¿Cuáles son nuestros nichos? ¿Cuáles son nuestras capacidades diferenciales o nuestras habilidades y destrezas? Yo creo que sobre todo lo que hace falta es empatizar con el sector empresarial. O sea, entenderles bien y no intentar decir, yo puedo dar esto es lo que yo puedo ofrecer, a ver si les interesa, sino qué es lo que necesita el sector. ¿Qué es lo que yo le puedo aportar que, como decía Carlos, le puede dar un elemento diferencial, le puede dar un elemento de ventaja, de posicionarse en el mercado y sin renunciar a nuestra principal función, que es la generación de conocimiento, pero intentando combinarla con eso, aprovechando la buena posición que tenemos, ver cómo podemos combinar las dos cosas para poder dar ese servicio a la sociedad a la vez que damos el otro servicio, que es el de generar conocimiento y el de generar cultura científica, que también es algo fundamental. Fernando antes. Y otra cosa, aguas abajo está otro ecosistema en círculos concéntricos, que es el de las pequeñas y medianas industrias, el de los subcontratistas, el de las startups, ahora que también con su frescura innovadora colaboran desde la universidad y en ocasiones directamente desde el tejido empresarial a mejorar los sistemas, los procesos o la calidad de innovación de las grandes compañías. ¿Cómo es la relación de cada uno de vosotros o la participación que tenéis en ese tipo de proyectos y experiencias entre empresas más pequeñas, adopten la forma de subcontratistas o no, empresas más grandes, startups, emprendedores que tienen, digamos, otros ritmos? Antes hablábamos de los ritmos de trabajo, que tienes otros ritmos y tal vez otras exigencias en cumplimiento de objetivos. Bueno, yo creo que Carlos posiblemente puede comentar la experiencia con Micromag, una startup de la Universidad Complutense con la que lleva mucho tiempo y seguramente lo puede explicar él muy bien. Bueno, por no centrarnos en una sola, ¿no? Es cierto que el tejido industrial español en su gran mayoría son pymes, ¿no? Y no sé un poco pues, la visión de Miguel, ¿no? Pero al menos hasta no hace mucho, yo creo que ahí teníamos pues, una cierta carencia, por así decirlo, ¿no? Quitando las pymes ya muy tecnológicas, que ya de vocación tecnológica, yo lo resumo, si me permitís, en que era raro encontrar, en nuestro sector, en otros no sé, como dice otro, que pudieras contar un número de ingenieros, ¿no? Normalmente la pyme era alguien con mucho esfuerzo y buena idea, que trabajaba muy duro y que conseguía pues, tener la empresa en el sitio en la que tenía. Pero digamos que ya encontrar ese punto de contacto con el que, casi por así decirlo, poniéndome el gorro de la universidad, con quien entenderte, pues yo creo que no hace mucho tiempo
no era una realidad como pues, afortunadamente ahora pues empieza a suceder que la masa crítica en ese sentido pues está mejorando y esperemos que lo haga exponencialmente con todos estos programas de ayuda que tenemos por delante, ¿no? Y las startups, en nuestro caso, es un poquillo una cierta asignatura pendiente, ¿no? Pero yo creo que tienen su papel muy importante y, vamos, yo personalmente estoy invirtiendo ahora mismo un poco de esfuerzo en organizar un poco el ver este ecosistema que tenemos y cuáles son las capacidades que ofrece. Así, por dar alguna anécdota, hay fondos o empresas extranjeras que, por suerte, tienen localizadas startups de primer nivel en España y con las que pues, están trabajando ya desde hace varios años, ¿no? ¿Quieres añadir algo, Miguel Ángel? Sí, efectivamente, como decía Carlos, hasta hace poco cuando se montaba una startup era porque tenías ya todo el know-how y era, como dices tú, la persona de gran esfuerzo la que con un equipo de colaboradores lo desarrollaba, pero raramente se acercaban a la academia o al sector público de investigación a pedir apoyo porque, bueno, los presupuestos y los planes financieros de una pyme lo hacía muy difícil. Últimamente, como dice Carlos, eso está cambiando. Hay programas de apoyo, hay programas de ayuda. Y el problema de startups es que son de alto riesgo. Es decir, para una empresa grande pues puede invertir en 8 proyectos y con que 1 o 2 salgan para adelante pues puede cubrir, pero las pymes como mucho se pueden dedicar a uno y si no sale para adelante pues es un problema grave, que muchas veces llega al cierre. Y otra cuestión, y los vasos comunicantes en términos de talento, es decir, el hecho de que algún investigador procedente de uno de los centros con los que trabajáis finalmente le hagáis una propuesta y acabe incorporándose a vuestros equipos de empresa y al revés. Es decir, que algunos de las personas que trabajan con vosotros, algunos de vuestros técnicos, de ingenieros, economistas, universitarios o posgrados, decidan iniciar una carrera académica en el otro lado, manteniendo el puente de relación entre los dos, pero haciendo doctorados industriales o otro tipo de fórmulas. ¿Cómo está esa relación entre ambos lados de la ecuación? Yo creo que, bueno, al menos en nuestro caso tenemos, yo creo que una buena comunicación / compenetración. Nosotros tenemos en plantilla gente que puede compatibilizar pues, el formar parte del mundo académico, con lo cual pues, tenemos esa visión. Cada vez más también hay, sobre todo con las incorporaciones jóvenes, pues gente que se incorpora incluso terminando los cursos de doctorado. Entonces, yo creo que estamos más próximos que distantes, ¿no? Al menos, o se ve que nos vamos aproximando. Y viceversa. Yo conozco, tenemos relación, bueno, no es el caso de Miguel Ángel, pero sí otros compañeros suyos que han estado en la empresa y se han ido a la universidad y viceversa. O sea, con lo cual yo creo que esos vasos comunicantes existen. No sé si el porcentaje es el que tiene que ser, pero digamos que existir existen y creo que favorecen el que se entiendan, como decía Miguel Ángel, los dos mundos. Creo que, como nos lo contaba él, es un punto muy importante porque lo de ponerte en los pies del otro y ver realmente cuáles son, como decía el profesor Hernando, las condiciones de contorno, ¿no? Para poder resolver la ecuación es digamos, a mi modo de ver, casi la mitad del trabajo. Muy bien, 2 últimas cosas, porque me parece que ya estamos acercándonos al tiempo de esta sesión. Una es transformación digital, aunque a buen seguro en la siguiente sesión se abordará con expertos muy cualificados sobre este tema con más profundidad, pero ¿qué está significando en el ámbito de la empresa, desde vuestra experiencia, Carlos, la transformación digital y también Miguel Ángel? ¿Qué significa? Porque hay una transformación digital, evidentemente, en el mundo y en los ecosistemas de los centros de investigación y de la innovación en las universidades. ¿Qué está significando
esa aceleración provocada por la transformación digital? Bueno, en el lado de la empresa, lo primero, mucho esfuerzo, ¿no? Y luego, pues, en nuestro caso, que es un sector pues como muy tradicional, hay mucho trabajo por hacer y como yo creo que ponía un poco ahí en la presentación, ¿no? El gran esfuerzo viene en la parte de las personas, ¿no? Que es quizás el área pues, de mayor trabajo. Pues la tecnología está por ahí, a veces tienes que desarrollarla, pero digamos que la globalización te permite el acceso a tecnología que a lo mejor antes era más difícil, pero el poder aunar la transformación de las propias personas para que realmente el cambio tenga lugar, yo creo que es el reto más complicado. Bueno, en mi opinión, la transformación digital tiene dos efectos. El primero es que aumenta muchísimo el acceso a la información. Yo recuerdo cuando empezaba a hacer investigación, haciendo fotocopias de documentos. La digitalización permite que tengamos un acceso a la información mucho más ágil, mucho más rápido y de mucha más calidad que lo que teníamos antes. Y luego yo también creo que homogeneiza, es decir, antes de la digitalización cada sector tenía sus procedimientos, sus métodos, sus formas de gestionar la información, y creo que con la digitalización cada vez se hacen más homogéneos, con lo cual facilita la colaboración y el que puedas tener acceso a información o compartirla o colaborar con otros sectores. Y una última pregunta, y ahí llevo un poco el tema a mi ámbito de especialización, que es el de la energía, pero tenemos en vísperas la aplicación a los fondos de recuperación europeos, que tienen un componente de economía verde muy relevante. Yo, viendo las imágenes de los astilleros, se me ocurrían muchas diabluras de tecnologías renovables, de nuevo almacenamiento, etcétera, ¿no?, que están en estos momentos tan presentes en nuestro debate social y económico. ¿Cómo veis ese prisma? ¿En qué medida vosotros estáis trabajando en ese ámbito? ¿Hasta qué punto forma parte de vuestra innovación y mirada hacia el futuro? ¿Cuál es el grado de colaboración con las universidades, que también hacen muchos trabajos en ese campo? ¿Cómo se puede competir en el ecosistema europeo desde España, desde la perspectiva de vuestros sectores y experiencias? Competir mejor. La verdad es que planteas muchas preguntas en una, ¿no? Nosotros estamos trabajando, la verdad es que muy activamente en este tema, y sobre todo en el tema energético. Es clave en productos como el nuestro que un poquillo, pues bueno, por la premura de tiempo, claro, no se puede explicar todo, ¿no? Pero si os imagináis que una fragata es como una pequeña ciudad o como un hotel, ¿no? Si cogemos un hotel que tiene de todo, entonces tú tienes que ser capaz de tener una producción energética, tienes que ser capaz de almacenarla, distribuirla y gestionarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, con la nueva economía más centrada en ser global y verde, pues te tienes que adaptar, ¿no? Te tienes que adaptar porque la normativa ya no te permite, por ejemplo, navegar por aguas canadienses, australianas, territorios protegidos, y te tienes que adaptar. Y por lo tanto, es un reto muy interesante, porque la tecnología todavía está incipiente a mi modo de ver. Hombre, hay cosas, pero todo el tema, no solo de hidrógeno, sino pues toda la tecnología en baterías. No sé, un poco, Miguel, y ahí, pues claro, necesitamos de los que van generando el conocimiento para luego ser capaz de madurarlo a niveles de aplicación, como es, por ejemplo, el reto europeo creo que recordar que son 40 gigavatios en producción con electrolizador, que oye, hoy por hoy habría que multiplicar por mucho la capacidad que tenemos desde la investigación a tener productos que sean capaces de llegar a eso, ¿no? O sea, que creo que tenemos un reto muy bonito por delante a resolver de la mano de los centros e instituciones de conocimiento. Bueno, yo no soy experto en energía, no soy del sector energético, pero sí tengo la sensación de que hasta hace muy poquitos años, cómo hemos desperdiciado la energía. Qué poquito nos ha preocupado la eficiencia, porque como había recursos naturales de sobra,
Se me lo explicaba a mi hijo, digo, pues en un semáforo de los antiguos, tú, de la electricidad, de la energía eléctrica que disipabas, el 10% era luz y luego cuando ponías un filtro solo el 2 o el 3 o 4% era verde o rojo para el... Eso. Y creo que una de las grandes transformaciones de los últimos 20-30 años ha sido el aumento de la eficiencia del uso de la energía. Y pienso, desde mi desconocimiento, que todavía hay muchas posibilidades de mejorarlo. Sin duda, eficiencia e interdependencia será el corazón de los servicios energéticos del futuro. Estoy completamente convencido. Pues muchas gracias a los dos, Carlos Blanco y Miguel Ángel García, por vuestro diálogo, yo creo que muy interesante, muy enriquecedor, con el que da comienzo esta primera parte y sesión de los encuentros. Ahora, a continuación, tendremos otro diálogo, sin duda, interesantísimo, con Juan Lladó, Elena Salgado y moderado por María Bayet o por Antonio Hernández. Elena lo va a moderar, sí, Elena lo va a moderar. Será entre María y Juan y Elena. Aquí verás que es un diálogo. Pues muchas gracias a todos y buenas tardes de nuevo. Muchas gracias a vosotros.